tardes para todos. Hoy, 1 de julio de 2014, 40 años del fallecimiento del hombre que cambió la historia de Argentina, de Juan Domingo Perón. Vamos a comenzar el programa. Lo primero que vamos a hacer es pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Son poquitos, son 4 o 5 nada más, y después ya arrancaremos a este programa que será especial, que será dedicado íntegramente a la memoria del teniente general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de los argentinos. Y les vamos a pedir un favor, con Rubén nos hemos puesto de acuerdo y hoy vamos a pasar mensajes que tengan que ver únicamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es la memoria del general Juan Domingo Perón. Sí, vamos a hablar sobre eso. Y no tenemos la seguridad de, si son muchos mensajes, de pasarlos todos incluso. Así que llámenos, como siempre, al mismo número de siempre, al 4535-5999, pero deje su mensaje, su recuerdo, qué significó para usted, por qué para usted fue importante o no el general Perón, y nosotros lo vamos a pasar al aire. Rubén, te doy la palabra para que les cuentes también a los oyentes cómo va a ser el programa de hoy. Sí, es un programa atípico, porque no vamos a tocar ningún tema de actualidad. Queremos rescatar la historia de Perón. ¿Y cómo se rescata la historia de Perón? Yendo a las fuentes. Es la mejor manera de mostrar a Perón a las generaciones jóvenes que no conocieron al general Perón, o que si lo conocieron eran muy chicos. Entonces, para evitar esto de vender pescado podrido, nosotros queremos volver a algunos mensajes del general, algunas. El general tiene, para que ustedes tengan una idea, arriba de 400 libros escritos. Si nosotros tomamos mensajes, conferencias, directivas, y tenemos discursos y libros incluso. Libros que hay por lo menos recopilados unos 28, 30 tomos del general Perón en toda su, digamos, su vida política y militar. Porque no olvidemos que Perón era, antes que político, militar. Después se hizo político, pero él siempre fue militar. Y abrazó la carrera militar porque amaba la carrera militar, y eso a mí me consta porque yo tuve la oportunidad de estar con él y verlo a él con uniforme y el orgullo que sentía de ser general y después teniente general de la nación. Por supuesto que nosotros, cuando vamos a hablar sobre estos temas, vamos a arrancar con cosas que son históricas, libros que, por ejemplo, algunos temas donde él toca y cuenta, de temas que son muchas veces consultados aquí al programa. ¿Y qué pasó con las iglesias? Perón las quemó. Hay un libro que se llama Del poder al exilio, donde Perón, en pocas palabras, explica la situación vivida el 16 de junio de 1955. Este libro, muy poco lo conocen, esto fue escrito en el exilio, y circuló en aquella época muy restringido. No se olviden que estaba el decreto 4161, y a quien agarraban con un libro de Perón era pasible de ser asesinado, de ser encarcelado, y en algunos casos perder su trabajo y todo lo demás. Luego vamos a pasar al porqué del golpe bueno, vamos a primero a leer el pensamiento del general Perón, que le expresa cómo vivió él el 17 de octubre, la razón del 17 de octubre y el pensamiento que tenía Perón de los políticos de entonces. Esto es un discurso del general Perón en el año 48, en una cena de camaradería que le brindan en Campo de Mayo los oficiales del ejército. Luego hay un momento decisivo en la vida, que es cuando Perón toma la decisión de estar junto a su pueblo y enfrentar al imperio, donde el pensamiento de él está explicado en unas máximas que él publica. Luego pasamos
algunos conceptos muy importantes sobre la cultura, la nación y la importancia de la cultura en la enseñanza religiosa y la formación del hombre para la política nacional y para hacer una verdadera revolución nacional. Luego iremos al porqué de su caída en otro libro del general Perón, La fuerza es el derecho de las bestias, donde en unas pequeñas páginas él define la situación por qué es derrocado. Después vamos a tocar también del libro La hora de los pueblos, 2 o 3 puntos donde él vuelve a la carga con respecto a la formación espiritual y moral y ética del hombre que hace política. Y mientras su estadía en el exilio, tenemos una fuente impensada. Tenemos al doctor Antonio Puigvert, que fue médico personal del general Perón, donde el general, donde él no tiene ningún tipo de apetencia política, ni mucho menos, porque es un encumbrado médico que lo atendió en España, muy amigo del general Perón, y donde cuenta algunas cosas, como por ejemplo la mentira de las riquezas de Perón, donde él detalla lo que vivió y veía en España, hasta el punto que llega a decir que Perón tenía una alfombra que le ponía un nylon arriba, un plástico, para que no se le gastara. Es decir, que la vida de él era una vida sobria, no mostraba riquezas, y que en algún momento le confesó que estaba por terminar de pagar las cuotas de aquello que había hecho en la inversión de la casa que había comprado, donde algunos amigos lo ayudaron para esa compra. Entre ellos, Rogelio Frigerio fue uno de los que puso plata. Y por último vamos a contarles también cómo Perón lo engaña a Lanusse para volver. Esto está contado por Pedro Michelini, que fuera apoderado del general Perón. Y para finalizar, la relación con Cámpora, con Pedro Cosio, el pensamiento de Hugo del Carril sobre Cámpora, y por supuesto los últimos pensamientos de Perón, donde Perón le dice lo que se vendría después de su muerte. Realmente todo esto, creo que hay una deuda muy grande que tenemos nosotros los argentinos para con el general Perón. Y por eso decidimos hacer este programa, recordándolo a Perón tal cual era, tal cual pensaba, tal cual sentía, y por supuesto ver por qué. Ahí vamos a llegar al por qué fue derrocado en el 55 y cómo fue traicionado a su retorno, provocándole su muerte. Así Muy bien, vamos a empezar entonces como habíamos prometido, pasando los mensajes pendientes del día de ayer. Son poquitos, saludamos a Leonardo Castañino, que se suma a la mesa y va a acompañarnos todo el programa junto a nosotros. Gracias, Leonardo, por estar acá con nosotros. Y a nuestro amigo Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Llámenos 4535-5999. Les reitero que vamos a aceptar mensajes que tengan que ver con la conmemoración del día de hoy, los 40 años de la desaparición física de Juan Domingo Perón. Vamos a pasar mensajes, por favor. Fabián compra antigüedad de 7803. Fabián compra antigüedad. Vamos a empezar por las decisiones que tomó Perón cuando él tiene que enfrentar una situación donde a él se le ofrece gobernar con el apoyo del mundo y ser famoso y tener el apoyo explícito y el aplauso de todo el mundo por su política, pero él tiene que tomar una decisión, porque él sabe que si acepta eso tendría que estar al servicio de ciertos intereses que no eran los intereses del pueblo. Entonces, cuando él toma la decisión, hay una reflexión por parte del general Perón
que ustedes la van a poder analizar, la va a leer Jorge Macri, donde él da las pautas de por qué elige el camino que eligió y por qué tuvo que soportar todo lo que soportó en vida y hasta después de muerto. Hay momentos decisivos donde se deben tomar resoluciones. Primero, cuando se viven tiempos de desbordes imperialismos, los estados como Hamlet ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Por eso, la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior, si quiere ser o sacrificar lo interno, si renuncia a ser. Cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación. Deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente sus golpes. Cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega de lejos, no enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo y su dolor que golpearán implacablemente sobre su conciencia. Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere a su frente y renunciará a su independencia y soberanía, juntamente con su dignidad. Esta es la primera incógnita que debe despejarse en el gobierno, delante mismo del pueblo. Yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la difamación de los enemigos de adentro y de sus agentes de afuera. Juan Domingo Perón. En 1948, en una cena de camaradería ofrecida al general Perón, ya presidente, el general Perón define el 17 de octubre, y miren qué forma lo define. Señores, yo agradezco profundamente esta demostración y agradezco que haya sido por intermedio de un subteniente que haya recibido el sable glorioso que representa para mí las glorias y las tradiciones de la República, que son las glorias y las tradiciones del ejército argentino. Porque en este país, formados por sus generales, liberados por sus generales y conducidos por sus generales, y hoy reivindicado por sus generales, está dando al mundo el ejemplo de lo que vale una institución como la nuestra, nutrida en el honor, las virtudes y la honradez de los ciudadanos argentinos. Señores, yo recuerdo que quizás en toda mi vida de soldado, el momento más crítico ocurrió en el año 1945, cuando una revolución realizada por el ejército estaba a punto de caer fracasada y de pasar a manos de los políticos que en este país, desde la época de San Martín, no hicieron sino encarnecer a los hombres de armas. Para mí, soldado, el momento más triste de mi vida hubiera sido si esa revolución que había provocado y producido, había sido provocada y producida por nosotros para no fracasar, hubiera tenido que caer de nuevo en manos de esos políticos venales que vendieron al país, que lo hundieron y que volverían a retomar el poder que no merecieron y que no honraron en toda su vida. Ese hubiera sido el más doloroso momento de mi vida, pero afortunadamente tenemos un pueblo que sabe que en los momentos de decisión a acompañar a quien lo sabe conducir y a quien sabe interpretarlo. Todo eso salvó la revolución. La salvó con ustedes, ese pueblo para el cual jamás daremos suficiente gracias a Dios de poseerlo en esta tierra bendita de los argentinos. Ahí definía Perón el 17 de octubre de 1945, donde pueblo y Fuerzas Armadas se unen contra los intereses que representaba el grupo que pretendía abortar aquello que había surgido en el año 1943. Por supuesto que la actividad de gobierno del general Perón va dando, hay una filosofía profunda, donde él, yo aconsejo, hay un libro muy interesante, Conceptos Políticos, Conceptos Sociales, Conceptos Económicos y Culturales, son diferentes discursos del general Perón,
donde él da, en cada discurso del general Perón ustedes van a encontrar la formación del individuo, la formación del hombre argentino. Si Perón era más allá de un político, era un educador, era un formador ideológico y, por supuesto, un educador político y patriota. La palabra patria en cada uno de sus discursos usted la va a encontrar presente siempre. Patria, patriotismo, Argentina, todo eso era algo que le brotaba por los podos al general Perón. No es cuestión de hacer un país si no hay políticos capaces de darle una forma a esa nación que él llamó justa, libre y soberana, y entendieran el porqué de la revolución en la formación del hombre, el hombre culturalmente, éticamente y espiritualmente formado en función de ese principio sólido que está en una de sus 20 verdades. Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Es decir, que el hombre lo ponía en un tercer nivel al servicio de aquello sublime que era la patria. La cultura es determinante de la felicidad de los pueblos, dice, porque por cultura debe entenderse no solo la preparación moral y arma de combate para sostener la posición de cada hombre en la lucha cotidiana, sino instrumento indispensable para que la vida política se desarrolle con tolerancia, honestidad y comprensión. Pero cuando una nación recupera su ser nacional, cuando un país se encuentra después de haberse diluido en tanteos triviales e influencias extrañas a su tradicional modo de ser, la cultura se convierte en fuerza de inimaginables proyecciones. Esto lo dice al otorgársele el título de doctor honoris causa por las universidades nacionales el 14 de septiembre de 1947. Defensa de la independencia. Por sobre todo para nuestro orgullo de argentinos, para nuestra dignidad de patriotas, puede asegurarse que la independencia económica es ya un hecho para nosotros. Defenderla y consolidarla impidiendo la entrega, sacrificándonos, si es preciso, ha de ser la consigna inquebrantable de todo argentino bien nacido. En la comida anual de camaradería de las Fuerzas Armadas de la Nación, el 5 de julio de 1949. Día de la Bandera. En el Día de la Bandera, este discurso, este párrafo es similar a los que da Cristina actualmente. Observen. En el Día de la Bandera de la Patria, uno de mis homenajes como hombre del pueblo y de la enseña que ha acaudillado a millones de argentinos, sintetiza y simboliza el augusto objetivo de todos los que luchamos por una Argentina grande, libre, soberana y justa. En ella rendimos tributo de acuerdo y de gratitud a su creador, el general Manuel Belgrano. Perdón, no al doctor, al general Manuel Belgrano. Que con San Martín representan los héroes máximos de la nacionalidad y las glorias más puras de la patria. Esto lo dice el Día de la Bandera, 20 de junio de 1949, o día de la fecha de la muerte del general Belgrano. La tarea del docente, tal cual penetramos nosotros, no puede reducirse a instruir, sino que es menester educar, que la acción y preocupación del maestro no han de encaminarse solo a formar y desarrollar la inteligencia, sino que han de actuar preponderantemente sobre el alma de los jóvenes, con la firme decisión de formar hombres justos y prudentes. Esto lo dice en la inauguración del año lectivo del 29 de marzo de 1949. El egoísmo hoy reina. El egoísmo que forjó la lucha de clases e inspiró los más encendidos anatemas del materialismo, en el mismo tiempo sujetó último del proceder ético. Corresponde seguramente una actitud ante esa disposición cerrada que produce la sobreestimación de los intereses propios. La enunciación de tal cosa corresponde en la historia a una sangrienta y dura evolución cuyo fin no podemos decir que se haya alcanzado. El egoísmo estaba destinado acaso por designio providencial
a transformarse en motor de una agitada edad humana, pero el egoísmo es, antes que otra cosa, un valor, negación. En la ausencia de otros valores es como el frío, que nada significa sino ausencia de calor. Combatir al egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva, destinada a fortalecer las virtudes, contrarias a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. Esto lo dice en el Congreso Nacional de Filosofía el 9 de abril de 1949. El espíritu. Lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu. Así como un hombre sin alma es siempre un cadáver, un organismo que no posea espíritu o alma será un cadáver grande o chico, pero cadáver al fin. El alma colectiva está formada por una serie de principios y sometimientos que individualizar a esa masa que piensa en conjunto de una manera similar tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal que también es común para todos los hombres que la componen. Durante la visita de los delegados del Congreso Constituyente del Partido Peronista el 1 de diciembre de 1947. Elevar la cultura, no hasta consagrar la libertad de pensamiento y de expresión, si al mismo tiempo no se declara la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional para que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento mediante el estímulo del esfuerzo individual, proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todos los individuos puedan ejercitar el derecho de aprender y de perfeccionarse. Esto lo dijo en un mensaje ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1948. Y así seguía hablando de otros temas como el folclore, como el ritmo de la vida, como la enseñanza religiosa, la enseñanza y la política. Todos, o sea, no hubo tema que dejó sin tocar. Si querés leemos el folclore y ahí el folclore. Dejamos ahí para empezar de nuevo, para empezar con el libro del poder al exilio de Juan Perón, un poquito viejo, ¿no? Pero es un documento histórico. Año 56. Muy bien. Y original, está, no es una copia. Extraído del museo. Exacto. Pero es una reedición, quería decirle. El fomento del estudio de la poesía, estamos hablando del folclore, el fomento del estudio de la poesía popular será también cuidado con el objetivo de que el conocimiento de esta expresión filosófica y artística del pasado sea norma y fuente de inspiración espiritual para el presente. Las expresiones folclóricas deben ser estudiadas, el sentido del pueblo interpretado por danza, música y canciones debe cuidarse como exponente de íntima y popular cultura y como base del desarrollo de poemas propios de la expresión artística, de la serie de artículos escritos por el general Perón y publicados por la prensa mundial, también fue en junio de 1948. Como verán, Perón siempre tiene presente al hombre, materia y espíritu. Lo espiritual, ese alma que dice Perón que debe tener el hombre para estar vivo, es el alma que pedía Perón conformar a través de principios, a través de costumbres, a través de cultura, para realizar un pueblo que tuviera un alma en común. Esa alma en común era aquella Argentina que él soñaba, que a lo último le llamó Argentina Potencia. Con un pueblo unido, porque él lo dice cuando cambia su apotegma de las 20 verdades, para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Lamentablemente, los cipayos no lo permitieron. Ahora vamos a ir a este libro que es muy importante, algunas cosas que dice. Por ejemplo, cuando habla de... acá vamos a ver a dos Perón. Perón,
el católico, Perón el que repudia los incendios de aquellos que prenden fuego las iglesias y cómo es utilizado esto para volcar al Vaticano contra el general Perón, y también al Perón, como decía el león herbívoro, donde tuvo la oportunidad de aplicar leyes que lo habilitaban y fusilar a todos los de la intentona del 16 de junio de 1955, y sin embargo él los pone en manos de la justicia militar, y la justicia militar los condena a prisión, pero no lo condenan a muerte. Eso demuestra que el general Perón en todo momento fue un tipo que trató de evitar y ahorrar sangre argentina. No obstante, sus antagonistas no hicieron lo mismo. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Exacto. Dice, erraron los cálculos, la rebelión fue sofocada, luego de brevísima lucha, se atrincheraron, bueno, él cuenta ahí todo el bombardeo, la cantidad de gente muerta, etcétera. Esto lo está escrito en el exilio, ¿no? Dice el almirante, se arrepintieron, dice, estaban aterrorizados ante la idea de ser capturados por los obreros que querían hacerse justicia con sus propias manos. Ordené a Lucero que reforzara la guardia para evitar la masacre. El almirante Olivieri, desde su fortaleza, el Ministerio de Marina, había sido transformado en una verdadera plaza fuerte. Pidió hablar por teléfono con el ministro de Ejército. Fue una conversación dramática, su voz era desconocida. Por momento imploraba, decía, intervenga, mande hombres, nos rendimos, pero evite que la muchedumbre armada y enfurecida penetre en el edificio del ministerio. Lucero no respondía, se mordía los labios y tenía el ceño fruncido. Por fin dijo, está bien, procederemos. La plaza estaba enardecida. La presencia de los heridos y de los muertos actuaba sobre el pueblo como un tremendo excitante. Debimos movilizar a todos los médicos presentes de la capital y agregar camas en los hospitales ya atestados. Durante la noche cayó sobre Buenos Aires una lluvia torrencial. Llovía con el mismo ruido del incendio que devastaba un gran bosque, porque no obstante esa lluvia, las calles estaban pobladas, ni el frío ni el agua hacían volver a sus casas a quienes se retrasaban de exprofeso para comentar lo sucedido. Me dirigí por radio a la Nación. Hablé condenando lo sucedido, pero insistí en rogarle al pueblo que evitara los excesos y se abstuviera de reacciones sin consultas. Dije que toda represión ilegal nos pondría en el mismo nivel con los rebeldes y que entonces seríamos juzgados con el mismo desprecio. Fuimos juzgados con desprecio, por supuesto, posterior cuando fue derrotado el gobierno, pero no bajamos al nivel de ellos en ningún momento. Grupos de insensatos queman iglesias. Fue en esa circunstancia que algunos grupos de fascinerosos intentaron sacar provecho del estado de confusión general. Prendieron fuego las iglesias. Fue un hecho execrable, un sacrilegio sin nombre que en ninguna oportunidad he dudado de condenar con las palabras más ásperas. Aquella noche, entre el 16 y el 17 de junio, no lo olvidaré más. En mi alma se abrieron profundas heridas que el tiempo y cuanto después no alcanzaron a cicatrizar. Los incendios iluminaron aquella noche de tragedia. Mis adversarios no perdieron tiempo con el propósito de separarme del pueblo que se había negado a participar en la revuelta. Me atribuyeron la responsabilidad del sacrilegio, olvidando cuánto bueno había hecho yo por las iglesias, e ignorando voluntariamente el respeto que el gobierno había tenido por la institución. Agrandaron en forma artificiosa la cuestión de la famosa desaveniencia y no vacilaron en transformar una cuestión esencialmente política, limitada por ello a los hombres, en una insalvable contradicción entre peronismo y catolicismo. Solicitaron la intervención al Vaticano, forzaron mano de las autoridades eclesiásticas para que Roma se alzase contra la Argentina, como lo hiciera contra los países comunistas.
Fueron ellos los que, al informar al Vaticano, evitaron de proceso exponer en su cruda realidad la verdadera razón de nuestro conflicto. Soy católico, lo soy de nacimiento y por convicción. Gracias a la fe católica, por sobre todo, es que puedo reunir los medios morales y espirituales para afrontar y superar los momentos críticos de mi existencia. Al dejar Buenos Aires en los días de septiembre, me preocupé por meter en mi maleta dos cosas: una miniatura de la Virgen de Luján, que junto con el cardenal Copelo coronamos durante una ceremonia, y un retrato de mi esposa difunta. Son ellos los guías de mi existencia. Una foto de Eva Perón. Bueno, después cuenta que 2 días después de la revolución, Olivieri se interna porque dice que estaba enfermo, y hay una parte donde él comenta, dice: en aquellos días fue invitado por mucho a aplicar sin vacilaciones las disposiciones de aquel artículo, que era un artículo del Código Penal, que lo habilitaba a fusilar inmediatamente a todo aquel que se alzara contra las autoridades del Estado. Dice, la vigencia de estado de guerra prevé en el artículo 2 de la ley, en base a la cual se aplica el fusilamiento inmediato. Quien quiera que se rebele a la autoridad del Estado. Es decir, que él podía haber fusilado a todos los insurrectos. Me negué, y se pensó entonces que lo hacía por debilidad. Lo oí decir en distintos ambientes militares y políticos, pero yo estoy seguro de haber actuado de manera de no arrepentirme jamás. Claro que es más fácil fusilar que recurrir a la justicia. En ese caso, yo quise que en definitiva fuese la justicia la que decidiera por encima de las pasiones que alentaban nuestras almas. Jamás en mi vida he deseado mancharme las manos con sangre, menos aún cuando las leyes me concedían el derecho, por el bien del país, para eliminar materialmente a los enemigos de la nación. No puede decirse otro tanto de mis adversarios, quienes sin embargo no se dieron por vencidos. Mi clemencia para con los jefes rebeldes les dio la sensación de que el terreno les sería favorable para continuar a la sordina la lucha. El almirante Toranzo Calderón fue condenado por un tribunal militar a degradación y cadena perpetua, y Olivieri unos años de prisión. Bueno, después continúa y explica cómo continúa la conspiración. Pero hay algo que tenemos que entender por qué a Perón se lo derroca. Y él lo cuenta en lo que fue el libro llamado La fuerza es el derecho de las bestias, también escrito en el exterior. No se publicó en el exterior, se imprimió y se trajo, y era un libro muy peligroso en aquellas épocas. Son originales todos estos, ¿no? Circulaban en la clandestinidad. Circulaban en la clandestinidad. Hay un reportaje que se le realiza al general Perón, donde el general Perón le pregunta: ¿no quiere seguir en la política? Hay un parrafito anterior, dice: durante 10 años he trabajado sin descanso para el pueblo, y si la historia pudiera repetirse volvería a ser lo mismo, porque creo que la felicidad del pueblo bien vale el sacrificio de un ciudadano. Mi gran honor y mi gran satisfacción son el amor del pueblo humilde y el odio de aquella oligarquía capitalista de mala ley, como también de sus secuaces y personeros que por ambición y por dinero se han puesto a su servicio. Solo y a mis años ya he aprendido el reducido valor de la demasía del dinero. Las investigaciones me tienen sin cuidado. Y aquí voy a hacer un punto. A Perón se lo acusó de muchísimas cosas. Pero cuando Perón decidió volver al país en el año 64 para ser juzgado, si tenía tantas acusaciones y tantas pruebas en su contra, ¿por qué no se lo dejó venir a que él afrontara ante la justicia todas esas acusaciones, sino que se lo permitió volver después del año 72? Esta es la pregunta que yo me hago, porque hubo muchas acusaciones contra Perón, pero cuando Perón quiso regresar a la Argentina,
no lo dejaron llegar. Esto les dice a ustedes la infamia de las acusaciones contra el general Perón. Porque si se hacen bien, probarán mi absoluta honradez, y si se hacen mal, serán viles calumnias, como las que se lanzan hoy sin investigar nada. Yo estoy en paz con mi conciencia y no me perturbarán las inconsciencias ajenas. No pienso seguir en la política porque nunca me interesó hacer de filibustero o de malabarista. Y para ser elegido presidente constitucional no hice política alguna. Me fueron a buscar, yo no busqué serlo. Ya he hecho con mi pueblo cuanto podía hacer. Recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Para ello hube que enfrentar la infamia en toda su forma, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada. Esto, acuérdense, la frase primera que leyó Jorge Macri con respecto a lo que tenía que enfrentar el general Perón. Para ello hube de enfrentar la infamia en todas sus formas, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada. Cuando llegué al gobierno, y esto es para que ustedes analicen aquellos gobiernos que le dicen peronistas, a ver si realmente son peronistas y siguieron las enseñanzas del general Perón. Cuando llegué al gobierno, en mi país había gente que ganaba 20 centavos por día y los peones 10 y 15 pesos por mes. Se asesinaba a mansalva en los ingenios azucareros y en los yerbatales con regímenes de trabajos criminales. En un país que poseía 45 millones de vacas, sus habitantes morían de debilidad constitucional. Era un país de toros gordos y de peones flacos. La previsión social era poco menos que desconocida, y jubilaciones insignificantes cubrían solo a los empleados públicos y a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Instituimos las jubilaciones para todos los que trabajaban, incluso a los patronos. Creamos las pensiones a la vejez y a la invalidez, desterrando del país el triste espectáculo de la miseria en medio de la abundancia. Legalizamos la existencia de la organización sindical declarada asociación ilícita por la justicia argentina y promovimos la transformación de la Confederación General del Trabajo con 6 millones de afiliados cotizantes. Las construcciones realizadas y lo que ha dejado. Posibilitamos la educación, la instrucción absolutamente gratuita, cosa que los estudiantes de hoy ignoran. El general Perón fue el que eliminó de las universidades los aranceles universitarios, ya que antes para poder estudiar eran muy pocos los que podían llegar a la universidad por los altos aranceles que se pagaban. Él va señalando un poco toda su obra, y aquí es la parte más importante que yo quería leerles. Dice: estudiar sin distinción de clase, credo y religión, y solo en 8 años construimos 8.000 escuelas en todos los tipos. Grandes diques con sus usinas aumentaron el patrimonio del agro argentino y más de 35.000 obras públicas. Terminadas fue el esfuerzo solamente del primer plan quinquenal del gobierno. Quiero aclarar que acá el ministro de Obras Públicas era un general de la Nación llamado Juan Pistarini, quien muere en la última pobreza después de hacer 35.000 obras públicas. Se parece a los de Vido, a los Jaime y a todos estos que hoy gobiernan y se dicen peronistas. El gobierno, entre ellas el gasoducto de 1.800 kilómetros, el aeropuerto Pistarini, la refinería de petróleo de Eva Perón, en La Plata, que querían bombardear los rebeldes a pesar de costar 400 millones de dólares y 10 años de trabajo, la explotación carbonífera de Río Turbio y su ferrocarril, más de 20 grandes usinas eléctricas, etcétera, etcétera. Y escuchen este pedacito nada más. Cuando llegué al país, al gobierno, ni los alfileres se hacían en el país.
Los dejo fabricando camiones, tractores, automóviles, locomotoras, etcétera. Les dejo recuperados los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, para que los vuelvan a vender otra vez. Les dejo una marina mercante, una flota aérea, etcétera. ¿A qué voy a seguir? Esto lo saben mejor que yo todos los argentinos. Ahora espero que el pueblo sepa defender lo conquistado contra la codicia de sus falsos libertadores. Esta será una prueba de fuego para el pueblo argentino, y deseo que la pase solo y sepa defender su patrimonio contra los de afuera y contra los de adentro. Yo ya tengo bastante en estos 10 años de puro trabajo, sin sabores, ingratitudes y sacrificios de todo orden. El pueblo conoce a sus verdaderos enemigos. Si es tan tonto que se deja engañar y despojar, suya será la culpa y suyo será el castigo. El castigo de nuestro pueblo lo estamos sufriendo por habernos dejado engañar y despojar. Y al grito de ¡Viva Perón!, los que se dicen peronistas fueron los que entregaron lo que Perón nos dejó, Carlos Saúl Menem. Y todavía tengo que soportar que digan de que Menem, que Kirchner, que Duhalde son peronistas. Si hubiesen sido peronistas, no podían haber entregado la Argentina y lo que Perón nos dejó de herencia para todos los argentinos, y que nuestro pueblo, heredero legítimo de Perón, porque Perón lo dejó como heredero a su pueblo, no supo defender esa herencia. Quería este poquito, esto es lo que Perón nos dio, que Perón nos dijo, y ahí vamos a ir conociendo a Perón y su pensamiento. Hay otras cosas más adelante que cuenta cómo se pudo hacer y realizar muchas cosas, pero como el tiempo en radio hay que aprovecharlo bien, después vamos a seguir. Es tirano pero no prófugo. No, por supuesto, es tirano con nosotros, que no nos da el tiempo, pero quería sí recordar estas etapas. Este libro es del año 1958. 58, La fuerza es el derecho de las bestias, también hecho en el exilio por el general Perón. Todo esto está en el museo nuestro, del Instituto de Investigaciones Históricas, Teniente General Perón, como el libro de Antonio Puiver. Antonio Puiver nos habla de Getulio Vargas, atendió a Euracia Moreno, a la viuda de Ramón Franco, a Joao Goulart, a Montserrat Caballé, a Rafael Leónidas Trujillo, a Juscelino Kubitschek, ¿te acordás? Sí. Yugoslavo, y de Alfonso Fierro, a Fidel Castro, a Salvador Dalí, a Pablo VI, y entre otros grandes, a Juan Domingo Perón. Muy bien. Y ahí cuenta un poco, que después vamos a comentar lo que dice Puiver en su libro. Vamos a escuchar a algún oyente en tiempo nacional. Comuníquese al 4535-5999, no, 4535-5999. No, me haces unas señas ahí que yo no te entiendo nada, Daniel Espínola. Levantemos todo. Hoy se lo dedicamos a Perón. Únicamente oyentes y que hablen de este tema en particular. Así que a lo mejor hasta ni a Castañeda no lo escucharon hoy. Vamos a ver después.